Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, estoy grabando este video simplemente para presentarles, para comentarles el curso virtual que vamos a comenzar a dictar el 18 de enero en la plataforma Cursar Virtual, donde ya dicto cursos hace 6 años y con muy buenos resultados. Lo que es interesante para mí, digamos, es también tener contacto con gente de toda América Latina. Si bien obviamente yo doy las clases desde Buenos Aires, digamos, es muy interesante poder interactuar, insisto, digo, con gente de Chile, de México, de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, de Estados Unidos, de España, de Uruguay, etcétera, y también gente del interior del país, gente del interior de la Argentina con la que no tengo mucha como posibilidad de estar en contacto porque básicamente estoy en Buenos Aires. Entonces, un poco lo que quería comentarles es cómo funcionan los cursos virtuales para aquellos que no hicieron ninguno conmigo y básicamente de qué va el curso de Introducción a Foucault que vamos a dar a partir del 18 de enero. La primera parte, los cursos virtuales, son cursos básicamente muy simples, es una plataforma muy accesible, digamos, que tiene una característica fundamental, que es que no hay un momento de cursado, digamos, grupal, en el sentido de que cada uno tiene la posibilidad de manejar sus tiempos, por lo tanto, cada uno puede entrar a la mañana, a la tarde, a la noche, y el material va a estar siempre disponible para que puedan acceder a él. El material es un video de más o menos media hora, 40 minutos, con la clase. Un material escrito, ¿no?, que va a servir como de soporte a ese video, además seguramente algún archivo en PDF donde va a haber algún texto y seguramente lo que es más central para mí, que es el foro interactivo, donde la idea es que ustedes hagan sus consultas, comentarios, propuestas, aportes, discusiones, interrogantes, y también es muy interesante cómo se da esa relación entre los participantes del foro. Mi tarea ahí básicamente es un poco de arbitraje, digamos, y de poner ciertos disparadores. Eso es lo que tiene que ver básicamente con la cuestión digamos, del método, que algunos tienen dudas, ¿no? Insisto que es una plataforma muy accesible y esta experiencia ya de 5 años dando cursos virtuales en Cursar Virtual, creo que puede testimoniar de que efectivamente es así, porque hay muchos alumnos que vuelven todo el tiempo a los cursos que nosotros damos. Este curso es curioso porque si bien obviamente yo trabajo el pensamiento de Foucault y también el pensamiento de Deleuze, en general la filosofía francesa contemporánea es mi área y particularmente la filosofía Foucaultiana, este curso es particular porque si bien di muchos cursos de Foucault en Cursar Virtual, nunca di un curso que es una introducción. Siempre di áreas de básicamente el pensamiento de Foucault, como la analítica del poder, por ejemplo, que es una parte de su filosofía, como el cristianismo también, que es un recorte básicamente de su investigación, como Foucault y la literatura. El año pasado que vimos un poco el recorrido de los cursos del Collège de France, es decir, siempre hicimos como segmentos, o la discusión Foucault-Deleuze en torno al deseo y el placer, digamos, pero había muchos alumnos que me pedían una introducción general, digamos, yo siempre intento hacerlo en la primera clase, pero obviamente queda poco tiempo. Entonces es por eso que este año me parecía que interesante arrancar directamente en enero, que suelen ser cursos muy concurridos porque la gente tiene más tiempo, con una introducción al pensamiento de Foucault. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Son 8 clases, donde la idea básicamente es hacer una introducción a un pensamiento extenso, que va de 1954 a 1984, que tiene diferentes corpus, es decir, que indudablemente, digo, hay muchas fuentes para buscar, por eso tuve que hacer un recorte. Básicamente lo que vamos a ver en este curso son los 12 libros que Foucault publicó en vida, y particularmente algunos, digamos, ¿no? O sea, hay libros como Enfermedad Mental y Personalidad, que es el primero, Enfermedad Mental y Psicología, que es la reescritura con modificaciones, incluso La Historia de la Locura, que los vamos a mencionar, pero básicamente vamos a hacer eje en textos como Las palabras y las cosas, la arqueología del saber, Vigilar y castigar, los 3 tomos de la historia de la sexualidad, y vamos a sumar, además de esos libros, 2 cursos del college, porque para entender
los giros y las modificaciones de todo el proyecto de Foucault, tenemos que por lo menos mencionar algunas cosas de seguridad, territorio, población y nacimiento de la biopolítica, que son dos cursos del 77-78 y 78-79, donde Foucault trabaja temas que no están en sus libros, como la gubernamentalidad, que si bien aparece mencionada, no está muy desarrollada, y un tema que no está desarrollado, que es el tema del liberalismo. Entonces, este curso yo le puse Introducción a Foucault, Discursos, Poderes, Prácticas, porque me parece que una forma de ordenar toda la filosofía de Foucault es a partir de esas tres grandes palabras, digamos, ¿no? Hay algunos investigadores, algunos profesores que prefieren dividir la filosofía de Foucault, digamos, en saber, poder, subjetividad, que está bien, digamos, pero me parece más específico de hablar de que hay una etapa, una primera etapa de Foucault donde él trabaja los discursos, la discursividad. Una segunda etapa, esta primera etapa va a ser sobre todo la década del 60, también en parte la década del 50 de otro lugar. Los poderes, ¿no? Las relaciones de poder de la década del 70 y las prácticas morales de fines de los 70 a su muerte en 1984. Por supuesto que es una forma un poco sesgada y un poco encorsetada dividirlo tan así, pero los efectos pedagógicos es muy claro, me parece, porque indudablemente hay que entender bien cada uno de estos compartimentos para después darnos cuenta que no hay discursos que estén por fuera de relaciones de poder y tampoco que estén por fuera de las prácticas morales. Quiero decir, las tres cosas se dan simultáneamente, ¿no? Pero es importante, insisto, los efectos más didácticos que yo exponga de esta manera. Por lo tanto, el curso se llama simplemente Introducción a Foucault. Voy a leerles básicamente las clases. La primera clase le puse Discursos 1, Arqueología y Archivo. Vamos a hacer una analítica de las prácticas discursivas, el concepto de historia para Foucault, la arqueología como método, algunos conceptos como el de archivo, discurso, lenguaje y enunciado. La clase 2 se llama Discursos 2, Racionalidades históricas y episteme. Ahí obviamente el concepto de a priori histórico, las racionalidades históricas, la noción de episteme, la analítica de la finitud, el fin de la ilusión antropológica y el concepto de muerte del hombre. Sobre todo estas dos clases vamos a hacer anclaje en las palabras y las cosas y la arqueología del saber. La clase 3 se llama Poderes 1, donde veremos la noción de genealogía, la analítica de las prácticas del poder, el poder como relación inmanente, distribuida. La clase cuarta se llama Poderes 2, disciplina, la disciplina como singularización de los individuos, el poder productor, la historia del cuerpo y la forma prisión, ahí obviamente vigilar y castigar, y también la historia de la sexualidad 1, la voluntad de saber. Poderes 3, que sería la clase quinta, vamos a ver la noción de biopoder, como administración de la vida biológica de la población, regulación, y lo que tiene que ver con la administración y la regulación de la higiene, de la salud, de la sexualidad. Esto es la sexualidad 1. La clase sexta se llama Poderes 4, Gobierno y Verdad, del saber poder al gobierno verdad, el giro en el proyecto Foucaultiano, las tecnologías gubernamentales, razón de Estado, liberalismo, neoliberalismo. Ahí es donde les comentaba, vamos a sumar los dos cursos del college que trabajan en ese problema. Y las últimas dos clases, prácticas 1 y prácticas 2, veremos la estética de la existencia, la noción de estética de la existencia, ética de la forma, la libertad como juego de poder, el concepto de resistencia. La clase octava, prácticas 2, prácticas de libertad, uso de los placeres, ascesis, gobierno por la verdad, el problema de la veridicción, y las prácticas de libertad, el uso de los placeres y la inquietud de sí, que son el tomo 2 y el tomo 3 de la historia de la sexualidad. Básicamente la idea es mostrarles un poco este recorrido, ¿no?, de una filosofía que es una filosofía que hoy uno ya puede tener una visión un poco más alejada, con una posición un poco más distante de todo el proyecto Foucaultiano, porque por supuesto que los 12 libros publicados en vida los tenemos, por supuesto ahora que ya tenemos desde el año 2015 los 13 cursos del Collège de France publicados, por supuesto que tenemos todos los artículos y las intervenciones y los prólogos y los debates de dichos y escritos, ¿no? Y a lo que le tenemos que sumar ahora el archivo Foucault, digamos, ¿no?, que son esas cajas en la Biblioteca Nacional que aparentemente también tienen un material interesante, y otros textos que no estaban en dichos escritos, como otro tipo de intervenciones, algunos cursos
que Foucault dio en Estados Unidos, y seminarios y conferencias, su tesis complementaria de doctorado sobre Kant, es decir, otros textos que también se fueron publicando. Por lo tanto, que tenemos prácticamente ya casi todo Foucault publicado, salvo, insisto, estas cajas, este archivo Foucault, que por supuesto es muy importante, pero tenemos una visión más de conjunto de todo el proyecto Foucaultiano, a lo que le tenemos que sumar el tomo cuarto de la historia de la sexualidad, que se publicará en febrero. Por lo tanto, ya tenemos prácticamente un gran corpus que pensar. Partiendo de todo eso y haciendo hincapié sobre todo en estos textos, vamos a hacer una visión integral. Lo que suele suceder a veces con Foucault es que se tienen visiones parcializadas de su filosofía. Es decir, vigilar y castigar no es todo Foucault. En general, en la Argentina se dio una idea de la recepción Foucaultiana quizá demasiado anclada en la década del 70 y particularmente en Vigilar y Castigar, y es un texto y un momento nada más, ¿no? Hay otro momento de Foucault muy distinto, que es Las palabras y las cosas, ¿no? Hay otro momento muy diferente, que es fines de los 70, ¿no? Con los cursos, con el nacimiento de la biopolítica. Por lo tanto, lo que es interesante de Foucault es tomar esos 12 libros de Foucault y hacer una experiencia que, si yo no les digo quién escribió esos libros, probablemente muchos de ustedes dirían que son autores distintos, porque incluso en la temática, en la forma de trabajar, en el estilo escriturario, es muy diferente Enfermedad mental y personalidad, Las palabras y las cosas, que Vigilar y castigar o que El uso de los placeres. Porque efectivamente la filosofía de Foucault es una filosofía que no es homogénea y que es una filosofía más, yo la llamaría metodológica que de contenido. Y claramente Foucault no es un filósofo prescriptor, no es un filósofo normativo, no es un filósofo que baje línea, ¿no? Y ahí es donde vienen específicamente las incomodidades de la filosofía de Foucault, que vamos a presentarlas, digamos, ¿no? Por eso podemos tener discípulos de Foucault o legados de Foucault tremendamente disímiles, siempre y cuando, y Foucaultianos muy disímiles, con posiciones políticas muy distintas, siempre y cuando respeten, yo diría, cierto esquema que tiene que ver con la analítica Foucaultiana. El corazón de esa analítica, que es lo que él llamaba su ontología de la actualidad y la historia política de la verdad. El problema de la verdad va a estar en el corazón de la filosofía de Foucault, desde el minuto 1. Y el problema, insisto, de la ontología de la actualidad, tomar la actualidad como el magma, como el material sobre el que trabajar. Foucault lo que nos va a dar en todo caso es una gran analítica discursiva de poderes y de las prácticas morales. Si uno aplica esa analítica, bueno, por supuesto que sigue cierto método Foucaultiano, pero después las posiciones siempre van a ser singulares. Foucault no es un filósofo ni universalista, ni insisto, ni es un filósofo que prescribe, ni nos da un diseño institucional determinado, ni un diseño normativo determinado, sí nos da una forma de pensar la actualidad de una manera muy particular. Pero eso hay que entenderlo integralmente para no caer en las confusiones y en las lecturas cegadas que se tienen de Foucault. Es por eso que podemos tener diferentes posiciones, como Foucault de hecho tuvo en toda su vida, posiciones programáticas y políticas, ¿no? Un Foucault, desde el Foucault de los 50, afiliado al Partido Comunista, brevemente, a un Foucault, si ustedes quieren, claramente conservador, o mucho más conservador en Las palabras y las cosas, ¿no? Un libro sobre los órdenes, sobre la sucesión del orden, epistémico y discursivo, a un Foucault, si ustedes quieren, más cercano a cierto maoísmo en principios de la década del 70 y la consecuencia de Vigilar y Castigar, y a un Foucault, digamos, a fines de la década del 70, cercano a posiciones liberales, que es un gran debate académico y también periodístico que se está dando desde hace unos años, que lo vamos a presentar en el curso, el vínculo de Foucault con el liberalismo y las tensiones y las ambigüedades y las incomodidades para muchos que genera eso, ¿no? Porque tenían un concepto de Foucault muy sesgado, que viendo la totalidad de su proyecto filosófico, hoy podemos verlo con mayor claridad. Finalmente, para cerrar este video, invitarlos a que vengan al curso. Les voy a leer un libro que a mí me gusta mucho de Foucault, que no es probablemente su libro más difundido, porque es un libro muy complejo, metodológico, que es La arqueología del saber, que en la introducción dice lo siguiente, ¿no? Más de uno, como yo sin duda, escriben para perder el rostro. No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable. Es una moral de estado civil la que rige a nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se trata de escribir.
No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable. Ese es el punto de partida de esta introducción a Foucault que vamos a dar a partir del 18 de enero. Un filósofo que tiene un problema, claro, con la identidad, donde hay un tema fundamental, que es la noción del rostro, digamos, y con lo invariante, con las invariantes, digamos, ¿no? Es decir, aparentemente todo en Foucault son modificaciones, transformaciones efervescentes de un año a otro. Uno a veces se pregunta, ¿cómo puede ser que un año antes decía esto y un año después dice este otro? Bueno, hay una transformación, una efervescencia intelectual tremenda, pero tras esa efervescencia, esa espuma donde efectivamente se debate el tema de la identidad de todo tipo, de identidad política, social, sexual, yo diría, ¿no? Hay algún invariante, hay fundamentos, ¿no? Que vamos a ver que mantienen a la filosofía de Foucault en una lógica, ¿no? Una filosofía heterogénea, pero sin embargo una filosofía que si uno la entiende desde el punto de vista integral tiene una profunda lógica, profundamente lógica y profundamente racional, contrariamente a lo que muchos plantean de Foucault a veces, digamos, ¿no? Solo que será otro tipo de racionalidad. No quiero decir mucho para invitarlos al curso. A los interesados, si se quieren inscribir, lo pueden hacer seguramente haciendo clic a un flyer que va a estar seguramente arriba de este video o abajo de este video. Y bueno, invito a toda la gente de América Latina que esté viendo este video. Sé que ya hay muchos inscriptos y prescriptos, una muy buena cantidad. Invito a que sigan haciéndolo y bueno, nos encontremos ahí para sumergirnos en, a mi juicio, sin duda el filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XX y uno de los más importantes del siglo XX. Gracias.